Bueno, pues ya estamos en el kiosco y en el kiosco hay muchos temas. Yo siento que hay varios periódicos que están perdidos el día de hoy. Creo que hay temas de relevancia nacional y bueno, y también internacional. Por cierto, nada más comentar, la jornada trae en su primera plana todas las manifestaciones que hubo ayer, que se encontraron en Lima, y que fue tremendo lo que pasó ayer en Perú, una nueva represión que tuvo como saldo, según lo que ya actualiza la jornada, 3 muertos más, pero también heridos, confrontaciones con la policía y muy impresionante también porque sale el día de ayer la presidenta designada, Dina Boluarte, a decir, primero, que es saldo blanco y que además son actos de desestabilización y que va a usar la mano dura, o sea, una estampa muy tremenda, la de Perú. Absolutamente autoritaria. Vean nada más las imágenes, cómo pues la policía avanza, ¿no? Los granaderos ahí en Lima en contra de los manifestantes, lanzando supuestas balas de goma. No sabemos exactamente qué es lo que lanzan, porque además ha habido una desinformación. No se está hablando exactamente de lo que sucede. El oficialismo allá en Perú pues tiene cooptada a la prensa, y algunas imágenes que nos llegan es de la prensa internacional, pero es muy claro, no hay democracia. El expresidente Pedro Castillo pues sigue preso, diciendo, por favor, ayúdenme, es un tema de derechos humanos, vayamos a otro proceso electoral, pero quisiera esta oligarquía peruana ya darle carpetazo al asunto. Sin embargo, pues ya es inocultable el autoritarismo, el baño de sangre, y pues no hay estabilidad. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no pinta nada bien. Ya vimos esta película en el caso de Bolivia, ¿no? Así es, y por la gravedad y la intensidad de lo que está pasando en Perú, también se hace más evidente entonces el silencio que están guardando muchos medios de comunicación, o sea, gran parte de la prensa, y lo vemos incluso en la prensa acá nacional, pero también de organismos y organizaciones internacionales que de nueva cuenta decimos, ¿dónde están cuando todo el tiempo están haciendo señalamientos en materia de derechos humanos en los lugares del mundo, pues que se ajustan a ciertas agendas? Esto no se ajusta, entonces a nadie parecería importarle. Muy grave lo que está pasando en Perú. Pero vámonos a los temas nacionales. Iniciamos con el asunto de García Luna, ¿no? Milenio sí lo recupera. Sí. Veamos quiénes forman parte de los testigos que van a tratar de incriminar a Genaro García Luna, porque ya se formó el jurado, ¿no? Y en el caso de la Fiscalía de Nueva York, que está buscando que el rey Zambada, el hermano del Mayo, el Grande y hasta un caníbal, dice Milenio, pues testifiquen en contra de García Luna. El rey Zambada es quien ha dicho que personalmente le fue a entregar millones de dólares a García Luna para que hubiera protección. Pero en el jurado, eso sí ya lo podemos confirmar, estimada Azul Audiencia, no quedó Leo Zuckerman, no quedó Carlos Marín, tampoco quedó Carlos Loret de Mola, lamentablemente para la causa de García Luna. No quedó María Elena Morera, muy amiga también, ¿no?, de García Luna. La Wallace. La Wallace tampoco quedó. Entonces, malas noticias para Genaro García Luna. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Pues ahora sí que vamos a llevarnos tranquilos, son 8 semanas, tampoco me anden empujando para que yo defina aquí el asunto, vamos a observar y pues también que nos digan qué corporaciones norteamericanas se coludieron en su momento con él, ¿no?, con García Luna. Así es, porque ya vimos que esta va a ser la tónica, ¿no? O sea, van a estar queriendo empujar al presidente, desde algunos medios de comunicación, a que resbale, ¿no? Esa es la idea, y el presidente dice, no, a ver, pues, o sea, hay un juicio, entonces, pues vamos a esperar a ver qué dice el juicio y ya después, pues, comentamos, porque no sabemos bien tampoco qué pasaría después, pero vamos a ver cómo esquiva el presidente el día de hoy. No nos adelantemos, pero es que no podemos hacer juicios a priori. Si se va a llevar a cabo un juicio, desde luego es en Estados Unidos, se tiene que analizar el contenido de las pruebas, los que van
a participar de testigos, tengo entendido que son muchos. El jurado en Estados Unidos está integrado por ciudadanos. Entonces, a partir del lunes, que se esté informando, porque sí hay manera de saber cómo se va a llevar a cabo este proceso y que todos estemos informados. Yo cada vez que pueda les voy a estar aquí informando, con todo respeto. Pues quisieran que nos brincáramos etapas, ¿no? Que yo me metiera a otros temas, incluso relacionados con García Luna. Pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento, o sea, siéntense, no va a faltar quien transmita, ¿no?, lo que está pasando en el juicio, y no se van a aburrir, se los aseguro. Deberían transmitirlo en tiempo real, Sí, sería un pues. hitazo, ahí sí digno de pago por evento. Y bueno, pues también se ha hablado mucho de las complicidades de García Luna, de sus amistades, entre otras, aparece el nombre de Miguel Ángel Yunes Linares, quien fuera gobernador de Veracruz, gobernador panista, un elvista inicialmente en su trayectoria, fue director del ISSSTE y siempre dijo, soy muy amigo de Genaro García Luna, o sea, presumía esa amistad, Y ¿no? tuvo un cargo como funcionario público también en materia de seguridad. ¿Fue Así es. subdirector o subsecretario? Subsecretario Subsecretario. de Seguridad, De y Seguridad, tuvo exacto. muy buena vinculación, digamos, muy buena relación con García Luna. Entonces, Simpático que esto lo recuerda Javier Duarte, Javier en los Duarte últimos días. tuitea, el exgobernador de Veracruz, así como diciendo, vean, él es más corrupto que yo, ¿no? O sea, Algo sí, así. yo soy un corruptazo, pero él es siniestro porque estaba vinculado con el crimen organizado, o sea, con el propio García Luna. Y ahora el gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, también se sube al mismo tema y dice, claro, ¿por qué Yunes no ha explicado su vinculación con García Luna y que nos diga qué cártel estaba pues de lleno ahí en la entidad veracruzana operando en esos tiempos? Así es. Y el presidente entonces dice, a ver, pues sí es importante que sepamos cuáles son los vínculos que están ahí y qué pasa vuelve a sacar el tema de Calderón, pero también de los funcionarios y agentes de la DEA que pudieran haber estado ahí metidos como parte de lo que necesariamente saldrá en este juicio, y donde reitera el presidente, lo que a nosotros nos importa es que se conozca qué pasó. Pues vamos a ver si está involucrado o no, pero no solo con el gobernador de Veracruz. Yo planteé abiertamente lo de el expresidente Felipe Calderón. No es nada más Yunes. Esto tiene que ver con un asunto mayor que también va a salir a relucir: la vinculación con las agencias extranjeras, el papel de la DEA, de la CIA, del gobierno estadounidense, porque tengo entendido que lo premiaban y llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos. Pero entonces sus agencias de inteligencia necesitan pues una sacudida, ¿no?, una revisión. Y para nosotros, ese es mi punto de vista, es muy importante porque esto ayuda a frenar la corrupción y sobre todo la impunidad, que no se oculten las cosas. Bueno, y hay que recordar que ha sido una mañanera estelar desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, mucha expectativa, incluso algunos medios dijeron, es que va ahí porque quiere defender a la jefa de gobierno. Ahora sí que muchos análisis previos y uno de los temas centrales ha sido el asunto del metro y la presencia de la Guardia Nacional, que no va armada y que ha inhibido la comisión de delitos. Ese es un dato
muy importante. Y también otro asunto y que no podemos dejar de obviar. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, pues de alguna manera coincide con esta postura de un posible sabotaje en el metro. Dice, vimos nosotros elementos para decir que la mano del hombre ha estado detrás de ciertos incidentes, no la falta de mantenimiento. Así es, y entonces, digamos, aquí es importante, lo mencionaba Miguel Arzate hace un momento, lo que ha ayudado la Guardia Nacional en materia de seguridad, pues, por ejemplo, para que no carteren a la gente, pero aquí lo fundamental y la razón por la que está la Guardia Nacional en el metro es el tema de este tipo de incidentes en donde hay una evidente intencionalidad en que estos incidentes existan. Entonces, de eso habla hoy la jefa de gobierno, una pequeña evaluación de qué pasa a partir del momento en que está la Guardia Nacional ahí en el metro, y después de lo del desprendimiento, al parecer, no hay nuevos incidentes como estos que habíamos referido en días anteriores. La Guardia Nacional, vale la pena que se mencione que en el caso de los andenes de las estaciones están desarmados por la cantidad de gente que circula en el metro, son cerca de 3,5 millones en este momento. Están en todas las estaciones, en andenes, ayudan también en la noche a los trabajadores del metro, a la policía también a hacer revisiones, y también están afuera de los talleres, en camionetas, se pusieron afuera de los talleres también para protección de los propios trabajadores. En este periodo, desde que está la Guardia, hubo un incidente que ustedes conocen, hubo dos, pero particularmente uno que fue la separación de los vagones en el metro Polanco, y después de esto pues no ha habido incidentes. También vale la pena decirles que la seguridad en el metro ahora es mayor. Teníamos cerca de 5 robos en el metro diarios, hoy estamos en 2 robos en el metro diarios. Y hay mucho apoyo por parte de la Guardia. La Fiscalía pues sigue en las investigaciones, particularmente de 2 eventos. Esperamos que ya muy pronto nos den los resultados. Uno, el accidente que ocurrió donde falleció una joven y hubo heridos, y el otro es el de la separación de los vagones. Entonces se está investigando. Bueno, entonces ha mejorado la seguridad, han bajado la incidencia de estos incidentes y además la gente está de acuerdo. Esto también lo reitera la jefa de gobierno con respecto a los usuarios del metro, y esto es a propósito de pues una marcha que está convocada para el día de hoy por parte aparentemente de grupos feministas que pues que no están de acuerdo con que esté la Guardia Nacional y lo llaman militarización, acorde con lo que ha sucedido también en algunos medios, ¿no? Esto de tratar el asunto de que la Guardia Nacional esté en el metro como un tema de militarización. Se está militarizando. Entonces el presidente hoy habla de eso. Hace una reflexión muy interesante porque dentro del juego... Tienen derecho, sí, sin duda. Pero llama la atención. Sí, ¿no? Además, dentro del juego de máscaras, ¿no? De los conservadores, ahora resulta que son antimilitaristas, porque en su momento, y todos los caminos conducen a Calderón, aunque se enojen algunos, en su momento Felipe Calderón lanza una guerra, se apoya en el ejército y ordena que en los enfrentamientos se tenga un cheque en blanco para que se remate a las víctimas, ¿no? Dentro de los enfrentamientos. Entonces, dice López Obrador, eso sí fue militarización. Entonces, quienes hoy nos dicen que porque metes a guardias nacionales en el metro desarmados para inhibir la comisión de sabotajes, para ayudar a la seguridad, dice, más vale que sobre a que falte. La gente no merece un clima de paranoia, de zozobra. Entonces, dice, militares,
por favor, o militaristas ustedes, no nosotros. Exacto, porque además estamos hablando de escenarios en donde no hay justamente violaciones de derechos humanos y donde esto en el metro además están desarmados, pero en el ámbito de lo nacional pues también hay una situación distinta con respecto a lo que se vivía en ese momento, un momento hay que recordar en donde hubo un pacto corporativo de medios de comunicación para acompañar la estrategia antinarco del gobierno de Felipe Calderón con esta política que mencionas, ¿no? O sea, de mátelos en caliente y donde los niveles de letalidad y de pues eventos colaterales pues como hongos sucedían en nuestro país. Esto no está sucediendo en este momento y por eso el presidente dice esto que está pasando ahorita pues evidentemente es un fenómeno mediático que lleva atrás una agenda política, una por cierto muy hipócrita. Vamos a ver. Ahora hablan de militarización, los que desataron la militarización, de que habían masacres, porque nos dejaron hasta arriba, precisamente por esta política absurda, inhumana, represora. Miren, Calderón, estos son los índices de letalidad. Agresiones en el 11 a las Fuerzas Armadas. Fallecidos, 1,412. Heridos y detenidos en esas confrontaciones o esos enfrentamientos, 1,127. Más muertos que heridos y detenidos. Miren lo nuestro, del 22, agresiones 409. Acá 1,127. Estamos hablando de casi el triple. Eso es 22. De estas 409 agresiones, estos son los fallecidos, 243, heridos y detenidos, 584. A diferencia, aquí, heridos y detenidos, 1,076, 409. Fallecidos, 243, 1,400. Es una estrategia completamente distinta. Y ahora se anuncia esta manifestación de encapuchadas que ya han participado en otros eventos, que ya han lesionado a mujeres policías, que enarbolaron en su momento también la causa del feminismo, pero atacaron a mujeres. Entonces, pareciera que sí, forma parte de intereses, para dejarlo hasta ahí. No sabemos exactamente si alguien las financia, pero sí, cuando menos están dentro de la agenda anti-4T y están tratando de desvirtuar, ¿no? Ciertas causas, porque si uno, de alguna manera, y tú nos dirás, estimado Azul, como mujer, pues, y además como una mujer que estás siempre abrazando las causas feministas, si uno dice, simpatizo con el feminismo, pero soy capaz de atacar a otras mujeres, pues eso ya no tiene sentido, ¿no? Sí, no tiene ningún sentido y yo creo que esto es lo fundamental. O sea, no está por delante un tema feminista, no está por delante un tema de defensa de derechos humanos, lo que está por delante es una agenda política anti-4T y lo vemos claritito con la dimensión que cobra en medios de comunicación una manifestación como esta y también como cunde en estos grupos, cuando por ejemplo otras cosas no tienen ninguna trascendencia mediática. Por ejemplo, lo del fiscal Uriel Carmona, es impresionante cómo sobre ese tema en donde hay evidencia flagrante de que hubo encubrimiento por parte del fiscal y eso está en el aire, nadie ha salido a decir nada, ni en medios de comunicación, ni por parte de estos grupos que en cualquier otro caso, si se hubiera tratado la Fiscalía de la Ciudad de México, yo apuesto que estarían rompiendo las paredes de la Fiscalía. Entonces, ahora, pero no se trata de proteger incluso a las mujeres usuarias del metro, no, la Guardia Nacional está ahí para evitar sabotajes, para evitar incidentes. O sea, el presidente López Obrador, cuando le preguntan luego de estos temas, dice, sí, nosotros procuramos proteger no solo a las mujeres, sino a los hombres, y en este caso a todos los usuarios. ¿Qué sentido tiene oponerse a la presencia de la Guardia Nacional? No está esta Guardia Nacional cercenando derechos humanos, no está persiguiendo a los usuarios, no los está basculeando, no está de alguna manera generando ahí una situación que uno diga, no, ya no quiero ir al metro porque un guardia nacional me pide mi identificación. No va por ahí. Están vigilando
que quienes han cometido actos de desestabilización, pues ya no lo puedan hacer con esa permisividad que tenían, ¿no? O sea, sin duda hay un efecto inhibitorio y además se refleja en los datos. ¿Qué dice López Obrador? Los anarquistas, como en su momento se pronunciaron en ese esquema, en ese concepto, los Flores Magón, pues no actuaban bajo las sombras, no estaban encapuchados, sino debatían y no se iban a vandalizar nada, ¿no? Sí, además, o sea, este tipo de expresiones, digamos, en una manifestación dentro de un escenario eminentemente autoritario, cuando hablamos de guerrilla, cuando no queda de otra, pero aquí una de las grandes preguntas que se hace el presidente es, pues, ¿dónde están los presos políticos? ¿Dónde está el autoritarismo? ¿Dónde está la represión? Como para que hagan uso de expresiones como esta, como si no quedara de otra, como si no hubiera una respuesta por parte de la autoridad a cierto tipo de demandas, ¿no? Y como si no hubiera además la libertad para que se expresen las diferencias que, bueno, o sea, usted me dirá si no están en todos los medios de comunicación y en todas las calles y en todas las voces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? Creo que es una pregunta pertinente que hace el presidente. No sé si tenemos el audio de ese momento donde habla, no lo tenemos. No, pero bueno, ya lo resumimos bastante bien nosotros. La verdad es que así lo dijo. Y bueno, ahora que también comentabas esto, nomás recordar que por ahí una funcionaria de Miguel Hidalgo, una alcaldía panista, pues estuvo en su momento ahí conversando, ¿no? Con estos grupos de mujeres anarquistas que andaban vandalizando. Entonces ahí hay ciertos elementos que uno diría, pues hay una agenda política también detrás. Así que ¿Dices vámonos. con las del bloque negro? Sí, sí. Con estas mujeres que en su momento pues estaban también ahí ¿Dices la del mariachi? No. Ya dimos varias pistas, ¿verdad? Ya dimos la del varias mariachi, pistas, bueno. Sí, exacto, que le llevaron mariachi, ¿verdad? Ahí en oficinas, en horario pues de oficina, pues. Bueno.